Ahora resulta que andan diciendo que Televisa vetó a Javier Chicharito Hernández como parte de un plan maquiavélico y malévolo en el cual la misión es hacer que Raúl Jiménez supere su récord como máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Me pregunto si ese plan también involucraba sacar a Javier Chicharito Hernández de la Premier League para que Raúl Jiménez también lograra romper su récord como máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League. ¿O será que ese no? No lo sé, pero bueno, ya todos sabemos que esta gente que vive de chisme en chisme, de cuento en cuento, de controversia en controversia y de conspiración en conspiración, pues se cree todo lo que básicamente ellos inventan. Entonces vamos parte por parte, paso por paso. Javier Chicharito Hernández es uno de los máximos referentes, no popularmente conocidos en la sociedad mexicana de los últimos tiempos del fútbol. Y es que, pues, parte de esto era por su gran carisma que tenía en algún momento, que por cierto hoy en día ya la dejó olvidada quién sabe en dónde, por su forma tan, digamos, pintoresca de hacer los goles, porque tiene goles más chuscos que nada, y pues por esa forma y esa astucia que tenía de aparecer justo en donde tenía que aparecer. Tanto así que lo llevó a ser el máximo goleador en la historia de la selección mexicana con 52 goles. Pero, aunque sea el máximo goleador en la historia de la selección, pues sinceramente mucha gente ni siquiera lo considera ídolo de esta camiseta verde. Y es que, pues si somos sinceros y analizamos dato por dato, pues de esos 52 goles, 28, o sea, más de la mitad, fueron en partidos amistosos. Sí, en partidos que absolutamente a nadie le interesan. Partidos que pues todos sabemos que tanto clubes como selecciones toman simple y sencillamente como partidos de preparación, porque eso es, un partido amistoso es un partido de preparación, en donde estás probando cuadros, en donde estás probando formaciones, en donde estás probando incluso jugadores, y ya sabemos que a medio tiempo pues cambian como a medio equipo y hacen como 425,000 cambios. Entonces pues evidentemente no podemos contabilizar, quizás sí para la estadística, pero en cuestión de impacto no puedes contabilizar esos números también y decir que por eso es ídolo. Cuando tú apareces más en partidos insignificantes que en partidos oficiales, pues hermano, desgraciadamente no se te puede considerar ídolo. Pero tú dirás, ah bueno, pero metió 4 goles en mundiales. Sí, esa es una realidad y es el máximo goleador en la historia de los mundiales, junto con Luis Hernández, que no se les olvide, no es el único. También Luis Matador Hernández, metió 4 goles y en un solo mundial. Pero revisemos sus goles de Javier Hernández. Vamos a ser justos, hermano. No queremos que solamente se trate de tirar por tirar. Vamos a decir datos. De los 4 goles que Javier Hernández tiene en la selección, solamente 2 sirvieron para el marcador y los otros 2 fueron pues básicamente de relleno. El primero contra Francia, que sí sirvió, ya que fue el primer gol con el cual México inició esa victoria histórica que tiene ante Francia en un mundial. El segundo fue contra Argentina y ese prácticamente fue de relleno porque el partido estaba literalmente perdido. El tercero fue otro gol de relleno, pues el partido ya estaba resuelto, México ya lo tenía ganado contra Croacia, pues metió el tercer gol. Y el cuarto, ese sí sirvió para el marcador, pues fue contra Corea del Sur y con ese gol México terminó ganando y sumando 3 puntos. O sea, hace que pues aquí podríamos decir que su impacto pues... ¿qué te digo, verdad? Aún así ese gol contra Francia pues realmente sí que fue muy significativo en la historia tanto de la selección como de su carrera. Pero si le quitamos ese gol, ¿qué nos queda? ¿Qué más tenemos? Si nos vamos competencia por competencia de mayor a menor nivel, en el mundial marcó 4 goles, una buena cantidad, realmente ahí bien ahí. También si nos vamos después a la Confederaciones, marcó otros 4 goles, una buena cantidad en 2 ediciones y ante equipos pues importantes, metió 1 contra Portugal, 2 contra Japón y 1 contra Italia. Realmente ahí nada que decir. Pero después nos vamos a la Copa América, ¿sí? La Copa América, la copa más importante a nivel continental de este lado. En ese momento solamente marcó un solo gol. Un solo gol y ni siquiera fue a una selección de CONMEBOL, fue a Jamaica, ¿sí? La otra selección invitada de CONCACAF, a esa selección le hizo gol. Por cierto, que no se les olvide, Javier Hernández fue parte de ese 7-0 que nos marcó Chile. Así que sí, así como estuvo en Francia, también estuvo contra Chile.
nada más se recuerden lo que les conviene. Y pues bueno, un solo gol en Copa América. Tal vez en Copa Oro le fue mejor. En Copa Oro marcó 7 goles en una sola edición. En las demás nunca volvió a aparecer. Pero bueno, tal vez así como marcó en mundiales, supongo que él también se cargaba el equipo para llevarnos a los mundiales, ¿no? Supongo que en las eliminatorias que jugó, ya que jugó la del 2014 y la del 2018 y fue parte de los inicios de la del 2022, pues supongo que ahí sí los números le benefician, ¿no? Pues resulta que pues no, solamente metió 7 goles, 5 para Brasil y 2, nada más 2 para Rusia. Pero continuemos, ¿no? Porque estos güeyes que te dicen que todo esto fue una conspiración y no sé qué, nada más te cuentan los datos que a ellos les conviene. Nada más eso es lo que te cuentan. Pero vámonos a ir dato por dato y realidad a realidad. Y perdón si les duele, pero estos son datos. Javier Hernández solamente tuvo 2 años buenos en la selección. Él debuta en el 2010 y marca 11 goles, una excelente cantidad, pero desafortunadamente 9 fueron en amistosos y solamente 2 en partidos oficiales. Después nos vamos al 2011, su máxima cuota goleadora, ya que metió 12 goles, fueron 7 en partidos oficiales y 5 en amistosos. Y después de ahí nos vamos al 2012, en donde solamente marcó 5 goles, 2 en amistosos y 3 en partidos oficiales. Después de ahí nos vamos al 2013, en donde marcó 7 goles, 2 en amistosos y 5 en oficiales. 2014, y aquí empieza la debacle, 3 goles, 2 en amistosos, 1 en oficial. 2015, 4 goles, 3 en amistosos, 1 en oficial. 2016, 3 goles nada más, 1 en amistoso, 2 en oficial. 2017, 4 goles nada más, 2 en amistosos, 2 en oficiales. En 2018 marca la magnífica cantidad de 1 gol. Sí, nada más 1 gol en partido oficial. Y en el 2019 marcó 2 goles y los 2 fueron en partidos amistosos. Es decir, que su famosísimo veto, ¿no?, del cual hablan estos señores, pues prácticamente vetaron a un jugador que venía de marcar menos de 4 goles por año con la selección. Entonces, tal vez, ¿verdad? Tal vez se me ocurre que su veto realmente no fue un veto, ¿no? Simple y sencillamente le dejaron de llamar porque pues el señor ya no tenía la calidad para estar en la selección mexicana, ya que si nos vamos a sus goles a nivel de clubes, pues también dejan muchísimo que desear. Sin contar que pues con Chivas ya lleva la grandiosa cantidad de que 3 goles o algo así, más o menos, ¿no? Es lo que lleva con Chivas. Entonces, repito, tal vez nunca lo vetaron, como ustedes dicen. Simple y sencillamente el señor ya no tenía la calidad. Porque, vuelvo a repetir, te cuentan lo que les conviene, pero no la realidad de la situación. Porque cuando tú llegas a ver un video de TikTok en donde están ahí los güeyes bien alarmistas contándote historias y diciéndote esto y el otro, no te cuentan la verdad. Yo lo viví, a mí nadie me lo va a venir a contar. Y es que tanto se quejan de que las vacas sagradas, que ay, Televisa y la selección solamente le hablan a los que les conviene y no sé qué tanto. Y sí, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar porque Javier Hernández fue parte de esta generación. De hecho, Javier Hernández en algún momento te lo metían hasta en la sopa, cabrón. Lo veías en la televisión, en comerciales, en la calle, en todos lados. Estaba en todos los patrocinios, estaba en todos los eventos deportivos, estaba en todas las marcas, estaba en todos los comerciales, estaba en prácticamente todos lados. Hubo un momento, y nadie me lo va a venir a negar, en que ya prácticamente todos los mexicanos estábamos hartos de que Javier Hernández siguiera en la selección, porque el tipo no te marcaba ninguna maldita diferencia. Nada, y eran más sus constantes fallas que tenía de cara al arco que los goles que anotaba. Porque sí, podrá haber metido los goles que tú quieras, pero la cantidad de goles que fallaba era prácticamente inverosímil. Cristian Martinoli, uno de los padres y de los ídolos del antiamericanismo que tenemos hoy en día, incluso él mismo estaba harto, cabrón, tan harto que en todas las transmisiones que tenía la selección, el tipo siempre hacía comentarios sarcásticos acerca de las fallas que tenía Javier Hernández, porque sí, todos estábamos hartos. Layún recupera, a ver, ¡seguimos! ¡Vas a disfrazar, Hernández! No puede ser, Layún va, aprieta, gana, desarrolla el pressing, le pone
hace esto? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué en Inglaterra habla hasta inglés? ¿Por qué aquí nos menosprecia? ¿Por qué, doctor? Los peores errores en cuanto a definición de Javier Hernández en la historia. Este es un gol de trámite para primero de primaria, Sí, Hernández, el gol que fallaste no te lo vas a olvidar nunca, y yo menos. Te la voy a recordar hasta que te retires, Hernández. Tenlo por seguro, Podrás meter 1000 goles. Esta no te la voy a perdonar nunca. Pero bueno, ¿no? Me tuve que poner suéter, hermano. Todo el perro día está lloviendo, hace un montón de frío, entiéndeme, ¿no? Por favor. Pero como te decía, estos vatos te cuentan solamente lo que les importa y lo que se acuerdan y de lo que les conviene, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿por qué no te cuentan que en el 2013 estuvimos a punto de quedarnos sin mundial por culpa de Javier Hernández? Esa falla va a quedar de por vida. Si México queda fuera del mundial, Hernández, tú eres el máximo culpable. ¿Qué quieres que te lo diga? No se puede fallar un gol primario. No se puede fallar un tipo que gana millones en Inglaterra. No se puede fallar cuando busca ser mejor goleador que Borghetti. Avanza entonces. Sí, y es que tuvo un hexagonal bastante malo. De hecho, el goleador de ese momento era Oribe Peralta. Y bueno, tampoco te cuentan que en el partido contra Panamá, sí, aquel día en que Raúl Jiménez sacó una chilena de otro partido y que pasaron muchísimas cosas, sí, Javier Hernández tuvo un penal antes de todo eso y lo falló. O sea que él nos llevó hasta esos extremos de casi quedarnos sin mundial. Y obviamente no vamos a hablar del partido contra Costa Rica, en donde falló todas las oportunidades que tuvo. Oribe Peralta le dio un balón sin portero, lo falló también. Y después cuántas y cuántas cosas pasaron en ese partido. Y bueno, ya ni siquiera te las voy a contar. Pero de eso no te hablan, ¿verdad? En el partido contra Camerún también, en el mundial, cuántas y cuántas no falló. Pero de eso tampoco te hablan. Y bueno, ya hablamos suficiente de Javier Hernández y de su famoso veto y que no sé qué tanto. Que no te cuenten cosas que no son. Que no te las cuenten, no te las creas, no te las comas, hermano. Como te repito, yo lo viví. A mí nadie me cuenta lo que sucedió. ¿Por qué esta gente se queja tanto de las vacas sagradas y de los patrocinios y de que están los que no tienen que estar y no sé qué tanto? Bueno, Javier Hernández pertenecía en esa cúpula. Él era de los principales... Sí, de los jugadores principales, líderes de esos momentos. Y ahora nos vamos con Raúl Jiménez, que para mí, Raúl Jiménez sí es un ídolo, no solamente de la selección mexicana, sino del fútbol mundial. Ya que, hermano, estamos hablando de un sujeto que estuvo a punto de morir. Literalmente a punto de morir y resurgió de la muerte y regresó para ser un referente de la selección. Pero vamos a dejar un poquito de lado eso. ¿Quién es Raúl Jiménez? ¿Quién era Raúl Jiménez? Raúl Jiménez siempre vivió a la sombra de varios delanteros, ya que en su momento o era muy joven o no tenía la suficiente experiencia, ¿no? Como siempre andan diciendo. El señor tuvo que esperar en el 2014 a la sombra de Oribe Peralta y también de Javier Hernández, por lo cual tuvo muy poquitos minutos en el mundial. Después en el 2018 pues estaba Irving Lozano, otra vez el Chicharito, Carlos Vela, y pues otra vez tuvo que esperar en la banca. No le daban las oportunidades necesarias y jugó otra vez muy poquito. Y cuando por fin llegaba su oportunidad de oro, el mundial en el cual él nos iba a llevar de la mano, nos iba a llevar caminando y flotando junto con él, pues llegó esa famosísima lesión que ya todos sabemos y que nadie quiere recordar. Ya que, aunque muchos no lo recuerdan, Raúl Jiménez era la base de la selección mexicana. Prácticamente el Tata Martino dejaba su juego, dejaba su once titular y su forma de jugar, su formación alrededor de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez era el anclaje entre la delantera y el medio campo, ya que él en ese momento era de los mejores goleadores de Inglaterra y de los mejores goleadores del mundo, hermano, de los mejores delanteros, ya que no solamente era un goleador de área, sino que te creaba juego por todos lados. Y sí, jugó una Copa Oro en donde también él fue el goleador de la selección mexicana y también, por cierto, recibió el balón al mejor jugador del torneo, el trofeo al mejor jugador del torneo, no solamente de goleador, sino el mejor. ¿Por qué? Porque sí, señoras y señores, Raúl Jiménez era lo mejor que había en la selección mexicana en ese momento. Después vinieron unos cuantos amistosos contra unos equipos asiáticos y Raúl Jiménez seguía demostrando que era la base y la clave de esta selección. El Tata Martino le tenía tanta confianza que pues se basó en él para realizar su juego hacia atrás. Pero pues desafortunadamente llegó esta lesión y pues Raúl Jiménez ya no estaba en su mejor momento y muchos le critican que se subió a ese mundial y que por su culpa no se subió Santiago Jiménez y no sé qué tanto y la fregada y no sé qué. Hermano, dime la verdad y sé completamente sincero y honesto.
Para empezar, si a ti te dan la oportunidad de ir al mundial, siendo futbolista profesional o no siendo futbolista profesional, si van y te dicen, ¿quieres venir al mundial? ¿Sí o no? ¿Realmente tú dirías que no? O sea, la verdad, ¿realmente tú dirías que no? Todos sabemos que este es el sueño de todo hombre que deseó alguna vez ser futbolista profesional. ¿Tú dirías que no? Y bueno, si le quieres sumar otra cosa, supongamos que estuviste a punto de morir. Literalmente estuviste a punto de morir. Te dijeron que ya no ibas a poder caminar, que ya no ibas a poder jugar, que eso a lo que te dedicabas, que eso de donde tú sacas dinero y de donde vives, ya no lo vas a poder hacer. Y de repente tú fuiste contra todo pronóstico y seguiste jugando y te volviste a levantar y de repente tienes la oportunidad de jugar un mundial. ¿Vas a decirle que no? O sea, si literalmente estuviste en cama, quién sabe cuántos días, meses, y después tienes la oportunidad de jugar un mundial, ¿vas a decirle que no? ¿En serio? Por favor, la gente que dice, es que debió de decir que no porque no estaba en sus mejores momentos. Güey, ¿quién va a decir que no? ¿Tú crees que Raúl Jiménez, si ya libró la batalla más importante de su vida, le va a importar un carajo lo que opinen de él, si se subía o no? Claramente no, hermano. Pues, aún así, pues ni siquiera tuvo minutos en ese mundial. O sea, de todos modos, tanto y tanto le critican, ni siquiera tuvo minutos en ese mundial. Y obviamente otra vez no marcó gol, que es de lo que siempre le están reclamando, de que no tiene gol en los mundiales y en los mundiales. Pero lo que sí es real y no te dicen es que Raúl Jiménez tiene más goles más importantes en selección de todos los que tiene Javier Hernández. Porque para empezar tiene ese gol de contra Panamá que le terminó salvando las canicas a Javier Hernández. Después, si hablamos recientemente, pues gracias a él ganamos un título, ¿no? De hecho, el último título que ganó la selección fue gracias a él, ya que en 2 partidos metió 4 goles, incluido uno de tiro libre. Gracias a él también ganamos la Copa Oro y así podríamos seguir porque él tiene goles importantes. También tiene más goles en Copa América, por cierto, y también llegó a anotar en la Confederaciones. Obviamente ahí sí fueron muchísimo menos los goles que hizo Javier Hernández, pero pues vamos a ser sinceros, tanto y tanto le tiran a Jiménez, no es por la calidad que tiene, no es por el jugador que es por dónde salió, y eso todos lo sabemos. Y perdón, pero si me preguntan a mí quién es más ídolo, si Javier Hernández o Raúl Jiménez, pues si yo tendría que escoger entre uno que tuvo un accidente casi fatal y que aún así fue contra todo pronóstico, se levantó, entrenó y enfocó su cabeza a que podía volver a ser referente, se levantó, llegó al Fulham, volvió a ser referente en Inglaterra, volvió a ser referente en la selección y está a punto de jugar un próximo mundial. Y el otro que tuvo todo en la mano, tuvo el apoyo familiar, tuvo la historia tradicional futbolística de familia, porque su abuelito y su papá ya eran futbolistas, tuvo los acercamientos de marcas, los patrocinios, el dinero, un buen representante que lo terminó llevando al Manchester United y al Real Madrid. Tuvo prácticamente todo, incluso hasta el rostro, ¿no? Porque pues realmente Javier Hernández tiene un rostro que le llama mucho a las marcas. Tuvo todo en sus manos y aún así desperdició todo porque no tuvo los suficientes tanates para resolver sus propios problemas existenciales, que tuvo que ir a hablarle a un güey que se llama Diego Dreyfus, que es un coach de vida. Pues hermano, ¿no? Y por cierto, este coach de vida lo terminó lavando el cerebro completamente, tanto que llegó a ser hasta un pequeño mini clon de él. Pues hermano, ¿con cuál crees que me voy a quedar? ¿Cuál crees que es más referente de la selección? ¿Cuál crees tú que yo pondría como ejemplo para los niños, para un adulto, para un adolescente, para tu hermana, para tu tía, para quien sea? ¿Cuál crees tú que ganaría? Evidentemente, creo que todos ya sabemos la respuesta. Y aquí el video no es en contra de Javier Hernández, es en contra de la gente que se la pasa inventando cuanta mamada se le ocurre. Y disculpen la palabra, pero es que es la realidad. Se la pasan inventando cuanto chisme, cuanta conspiración y cuanta estupidez se les ocurre. Pero bueno, en fin, cada quien va a seguir pensando lo que quiera. Como siempre lo he dicho, tú lo puedes explicar con manzanitas, con palitos, con lentejitas, como quieras explicarles, y nunca van a entender, porque estos muchachos siguen tan metidos en su cuento y siguen tan pero tan metidos en su propio chisme que ellos inventaron, que así les digan lo que les digas, nunca te lo van a entender. Y bueno, yo soy el Daniel Fudanaya, nos vemos para la próxima.
Los quiero mucho. Suscríbanse. Ya estamos en 3000 suscriptores, pero hay que seguir creciendo, hermano. Hay que seguir elevando esta comunidad. Por favor. Los quiero mucho. Bye.